La soledad no solo te hace sentir mal, te prepara para el terror, y los videojuegos lo saben. Sentirse solo es una de las experiencias más universales, pero ¿y si te dijera que ese sentimiento no es una debilidad, sino una antigua alarma de supervivencia? Una alarma que, una vez activada, nos vuelve vulnerables a los peores miedos imaginables. La soledad duele, no es una metáfora. La neurociencia ha demostrado que el rechazo social y el aislamiento activan las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. Es una señal visceral, un mensaje grabado en nuestro ADN a lo largo de milenios de evolución. Como especie social, nuestra supervivencia ha dependido históricamente de la cohesión del grupo. Estar solo era, literalmente, una sentencia de muerte. Por eso, la soledad no es una patología, sino un mecanismo de supervivencia tan fundamental como el hambre, la sed o el dolor. Es el sistema de alarma de nuestro cuerpo social. Cuando el hambre nos ataca, buscamos comida. Cuando sentimos sed, buscamos agua. Y cuando la soledad nos consume, nuestro instinto más profundo nos grita que busquemos conexión para garantizar nuestra seguridad dentro de la tribu. Pero esta arma biológica tiene un efecto secundario crucial, uno que los arquitectos del miedo han aprendido a explotar con una precisión quirúrgica. Cuando nos sentimos solos, nuestro cerebro no solo busca compañía, también busca peligro. Entra en un estado de hipervigilancia implícita ante amenazas sociales. Comienza a escanear el entorno de forma activa y subconsciente, volviéndose extremadamente sensible a cualquier señal de hostilidad o rechazo. Las sombras parecen más largas, los sonidos ambiguos se interpretan como amenazas, las intenciones de los demás se tiñen de sospecha. En su estado más crónico, esta hipervigilancia puede degenerar en ansiedad y paranoia, un ciclo en el que el miedo a la desconexión nos aísla aún más, lo que a su vez alimenta más miedo. Y aquí es donde los videojuegos de terror revelan su verdadero genio. No se limitan a presentarnos un monstruo en un pasillo oscuro. Su mecanismo es mucho más profundo y retorcido. Los mejores juegos de terror no solo nos muestran el miedo, replican mecánicamente el estado neurológico de la soledad. Al aislarnos en un entorno desconocido, al despojarnos de aliados y exponernos a un mundo ambiguo y potencialmente hostil, nos fuerzan a entrar en ese mismo modo de hipervigilancia. El juego externaliza el proceso interno que la soledad desencadena en nuestra mente. Nuestro propio cerebro, con sus instintos de supervivencia finamente afinados, se convierte en el motor del terror. El miedo no es solo lo que vemos en la pantalla, sino la tensión insoportable de esperar ver algo, un estado al que la soledad ya nos ha predispuesto. El terror en los videojuegos no siempre fue tan sofisticado. Sus primeras encarnaciones se basaban en el susto reflejo, el perro que salta por la ventana, el zombie que aparece al doblar una esquina. Pero a medida que la tecnología avanzó, los desarrolladores obtuvieron un nuevo arsenal de herramientas, mucho más sutiles y potentes: la arquitectura y el sonido. Los espacios dejaron de ser simples contenedores de enemigos para convertirse en actores activos en la generación de miedo. Nació así la psicología arquitectónica del diseño de niveles, el arte de manipular nuestras emociones a través de la forma y el volumen del espacio. Los diseñadores aprendieron a jugar con dos de nuestros miedos espaciales más primarios. Por un lado, la claustrofobia, la opresión de pasillos estrechos, techos bajos y habitaciones sin salida que nos hacen sentir atrapados, vulnerables y sin escapatoria. Por otro, su opuesto, el terror agorafóbico, el pavor que inspiran los espacios vastos, abiertos y vacíos, donde la ausencia de refugio nos hace sentir expuestos, insignificantes y observados desde una distancia incalculable. Pero quizás la técnica más poderosa que surgió de esta evolución fue la no responsividad ambiental, el horror que emerge cuando un espacio que debería estar vivo, una casa, un hospital, un pueblo, está muerto, silencioso, inerte. Esta ausencia se convierte en la presencia más aterradora de todas, porque el vacío que deja el juego lo llena nuestra propia imaginación, alimentada por ese estado de hipervigilancia, y ningún juego ha dominado el arte de la soledad y la arquitectura del miedo como la obra maestra de Konami de 2001. Silent Hill 2 es el paradigma del terror que emana de la soledad interna, la soledad del alma culpable y traumatizada. El juego nos presenta a James Sunderland, un hombre que viaja al pueblo de Silent Hill tras recibir una carta de su esposa, Mary, quien murió de una enfermedad 3 años antes. Pero pronto descubrimos que el pueblo no es un lugar geográfico, sino un purgatorio personal, un espacio liminal donde la realidad se desmorona y el mundo físico se convierte en una manifestación directa de la psique fracturada de James. La famosa niebla del juego, nacida originalmente como una solución ingeniosa a las limitaciones técnicas de la PlayStation 2, se convirtió en su metáfora visual más potente. No es solo un efecto climático, es la representación del estado mental nublado de James, de su memoria reprimida y su incapacidad para ver la verdad sobre la muerte de Mary. La niebla transforma las calles abiertas del pueblo en pasillos claustrofóbicos al aire libre.
limitando nuestra visión y alimentando la paranoia de lo que podría estar acechando justo fuera de nuestro campo visual. El propio pueblo cuenta una historia a través de su ausencia. Está decrépito, abandonado, en ruinas. No hay ciudadanos, solo silencio y decadencia. Esta narrativa ambiental por ausencia refleja la propia descomposición psicológica de James. El entorno no es un mero escenario, es un personaje activo, moldeado y deformado por la culpa que corroe al protagonista desde adentro. Los enemigos que James encuentra no son demonios externos, sino símbolos de su tormento interior, externalizaciones de su culpa, su frustración sexual y su trauma. Las enfermeras de caja burbujeante con sus movimientos convulsivos evocan la enfermedad de Mary y la sofocación de James. Los maniquís formados por dos pares de piernas femeninas son un crudo símbolo de su deseo reprimido. Pero es en la dinámica entre dos personajes donde el genio psicológico del juego alcanza su cenit. Pyramid Head y María no son simplemente un monstruo y un PNG, son las dos fuerzas opuestas que libran una guerra civil dentro de la mente de James. Pyramid Head, el verdugo con su casco metálico, es la manifestación de la necesidad de castigo de James. Es su culpa violenta, su odio hacia sí mismo, el impulso brutal por enfrentar una verdad que ha enterrado profundamente. Por otro lado, María, un doppelganger casi idéntico a Mary, pero con una personalidad seductora y desinhibida, es la personificación de su autoengaño. Es la versión idealizada de su esposa que él anhela, libre de la enfermedad que la consumió. Es la mentira reconfortante que James se cuenta a sí mismo para no derrumbarse. La lucha entre ambos es una externalización de la batalla interna de James por el control de su propia narrativa. La psicología del trauma nos enseña que las personas a menudo construyen relatos falsos para protegerse de verdades insoportables. James se aferra a la creencia de que Mary murió por su enfermedad. María es la encarnación de esa narrativa falsa, una realidad alternativa más atractiva y menos dolorosa. Pyramid Head es la verdad violenta que intenta abrirse paso a través de la densa niebla de la represión. Por eso las repetidas y brutales muertes de María en manos de Pyramid Head no son solo actos de violencia para atormentar a James, son algo mucho más profundo, son la verdad. Pyramid Head destruyendo la mentira, María, una y otra vez, forzando a James a ser testigo del colapso de su propio delirio. El terror de Silent Hill 2 no es el miedo a un monstruo, es el miedo a la autoconciencia, a la aterradora soledad de aceptar una verdad monstruosa sobre uno mismo. Este conflicto interno se ve amplificado por la legendaria banda sonora de Akira Yamaoka. Su filosofía no era crear música que acompañara la acción, sino que a menudo la contradijera, buscando la incongruencia. Yamaoka utiliza el silencio en momentos de clímax y un ruido industrial agobiante en pasillos vacíos, creando una disonancia cognitiva que refleja perfectamente la fractura mental de James. Como diseñador de sonido total, controlando cada efecto y cada nota, Yamaoka no componía para las imágenes, componía para las emociones subyacentes, para los olores y las sensaciones viscerales. Su sonido no busca asustarnos, sino sumergirnos en un estado perpetuo de extrañeza y malestar. La banda sonora perfecta para la soledad de un hombre en guerra consigo mismo. Si Silent Hill 2 es el terror que nace de una prisión interior, Subnautica es su perfecto contrapunto, el terror que nace de una soledad física absoluta y existencial. Aquí no hay culpa ni trauma previo, solo hay un hecho simple y aterrador. Eres el único superviviente de un accidente espacial, náufrago en un planeta oceánico alienígena. Tu soledad no es una construcción psicológica, es una realidad ineludible. El terror en Subnautica es emergente, no guionizado. No hay pasillos diseñados para asustarte. El miedo nace de la situación misma, de ser un ser humano frágil y diminuto en un entorno para el que no estás hecho, insignificante ante la inmensidad del océano. Subnautica es una máquina de activar dos de nuestros miedos más primarios, la talasofobia, el pavor a las profundidades marinas, y la megalofobia, el miedo a los objetos de tamaño colosal. El verdadero terror del juego no es el monstruo que te ataca, sino el momento previo. El momento en el que estás suspendido en un vacío azul oscuro, sin poder ver el fondo ni la superficie, sabiendo que algo gigantesco podría estar observándote desde la penumbra. La visibilidad limitada, esta vez causada por la turbidez del agua y la oscuridad, cumple una función idéntica a la niebla de Silent Hill, alimenta nuestra paranoia. Esto nos lleva a la diferencia fundamental entre los dos juegos. El universo de Silent Hill 2 es profundamente personal. Todo, desde los monstruos hasta el clima, es una reacción a la psique de James. Él es el centro de ese universo. El universo de Subnautica, en cambio, es completamente indiferente. Planeta 4546b existía mucho antes de tu llegada y seguirá existiendo mucho después de tu muerte. Los leviatanes que lo habitan no son manifestaciones de tu culpa, son depredadores en su hábitat natural y tú has invadido su territorio. Esta indiferencia cósmica cambia la naturaleza del miedo. Ya no eres el protagonista de una tragedia psicológica, eres simple y llanamente presa. Subnautica nos enfrenta a una forma de terror Lovecraftiano, el horror cósmico.
La soledad aquí no es la ausencia de otros que nos comprendan, sino la aterradora conciencia de nuestra propia insignificancia en un universo vasto, antiguo y ajeno. El miedo más profundo que genera Subnautica es el de darte cuenta de que para el universo no importamos en absoluto. En agudo contraste con la disonancia psicológica de Yamaoka, el diseño de sonido de Subnautica es puramente diegético y funcional. El rugido de un leviatán no es una metáfora de un conflicto interno, es una señal de peligro real, tangible e inminente. El sonido se convierte en tu principal herramienta de supervivencia, un sonar biológico para detectar amenazas que no puedes ver. El silencio aquí no es un arma psicológica, es la simple y bendita ausencia de una amenaza audible, un breve respiro antes de que el siguiente rugido te hiele la sangre y te recuerde tu lugar en la cadena alimenticia. Estos dos casos de estudio, aparentemente opuestos, nos revelan una verdad fundamental. La soledad es el catalizador que permite al terror operar en dos ejes cruciales de la psique humana, el interno y el externo. El eje interno es el de la soledad emocional y existencial. Silent Hill 2 demuestra que la desconexión con uno mismo, nacida de la culpa y el trauma, puede transformar nuestro mundo interior en una prisión de horror. James sufre de soledad emocional, la ausencia de un vínculo íntimo y significativo tras la muerte de Mary, pero también sufre de soledad existencial, la sensación fundamental de que nadie puede comprender verdaderamente su experiencia subjetiva, su culpa y su dolor. El terror que experimenta es el miedo a lo que es en su interior. El eje externo es el de la soledad social y física. Subnautica demuestra que el aislamiento absoluto nos despoja de nuestro estatus de especie dominante y nos devuelve un estado primal de vulnerabilidad. Nos enfrenta a la aterradora realidad de que no somos los depredadores alfa, de que no estamos a salvo. El terror que experimenta el jugador es el miedo a lo que no es el dueño de este mundo. Y sin embargo, ambos juegos a través de mecanismos de diseño opuestos, uno simbólico, el otro literal, logran el mismo efecto psicológico. Nos inducen a ese estado de hipervigilancia paranoica, que la ciencia evolutiva asocia con la soledad crónica. Nos convierten en el sujeto solitario que escanea el entorno en busca de la siguiente amenaza, ya sea un monstruo de nuestra propia creación o una bestia indiferente del abismo. La soledad prepara el escenario y el diseño del juego solo tiene que encender la mecha. Hemos visto cómo la soledad es el terreno fértil donde germina el terror más efectivo, ya sea que la amenaza provenga de nuestro interior o del vasto y silencioso exterior. Los videojuegos de terror explotan nuestra necesidad fundamental de conexión al aislarnos, al convertir esa necesidad en un arma contra nosotros, pero ¿y si un juego decidiera hacer exactamente lo contrario? Esa es la propuesta radical de Death Stranding de Hideo Kojima. No es un juego de terror, sino una tesis sobre la soledad en la era moderna y una posible respuesta a ella. El juego nos sumerge en una soledad física abrumadora, en un mundo desconectado y fragmentado que recuerda la desolación de Subnautica. Caminamos solos, durante horas, en un silencio casi total. Pero Kojima introduce un giro a través de su Social Strand System. Las acciones solitarias de un jugador, construir un puente, dejar una escalera para escalar una montaña, colocar una señal de ánimo, tienen un impacto directo y positivo en la experiencia de miles de otros jugadores anónimos. De repente, en medio de la nada, encuentras una cuerda que alguien dejó y te ayuda a superar un obstáculo que parecía insalvable. Tu viaje solitario se entrelaza con el de incontables extraños. El juego reutiliza la mecánica de like, tan a menudo criticada por generar sentimientos de aislamiento y validación superficial en las redes sociales, y las transforma en una herramienta de gratitud y conexión asíncrona. Cada like que recibes no es por una foto bonita, sino por un acto de ayuda tangible. Kojima utiliza la mecánica que define nuestra era de soledad conectada para forjar empatía y cooperación genuinas. El terror nos enseña que la soledad nos hace vulnerables. Death Stranding sugiere que, incluso en la desolación más profunda, el acto más pequeño de ayuda puede tender un puente sobre el vacío. La respuesta al terror de la soledad no es luchar solo, sino encontrar las cuerdas que conectan a los demás, incluso cuando no podemos verlos. Es un recordatorio de que, aunque a menudo nos sintamos como un eco en el vacío, hay otros ecos allá afuera, esperando conectar. Así que, dime, ¿qué videojuego te ha hecho sentir más profundamente solo? ¿Y ese sentimiento te generó miedo o encontraste algo más en esa soledad? Comparte tu experiencia en los comentarios. Soy Psique Pixeles y nos vemos el próximo lunes.